Debates, ética y salud. Respeto por el paciente. Avance de nuevas tecnologías. Educar, prevenir, informar, entretener. Eso proponemos a partir de este momento en Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat por FM Identidad. Buenas tardes, queridos oyentes. Nuevamente hoy sábado, 15 horas, en 92.1 de su dial, en FM Identidad, con Sala de Médicos. Sala de Médicos, ¿qué objetivo tiene? Sala de Médicos es donde nos reunimos los médicos a hablar de medicina humana, porque nuestros pacientes son seres humanos, los médicos somos seres humanos, y nuestro lema es humanicemos la medicina. Y hoy tenemos un invitado especial, que es el doctor Oscar Martínez. Antes de presentarles al doctor, les voy recordando a nuestros oyentes, los que tengan interés en hacer preguntas al invitado de hoy, al doctor Oscar Martínez, nos pueden llamar al 5246-0244 o también al directo 5246-0241. Y antes de presentarlo al doctor, ¿qué tal, Ángeles? ¿Cómo le va? Muy bien, todo bien. Ansiosa de escucharlo al doctor Martínez. Vamos a aprender muchas cosas con el doctor. Sí, me parece que hoy voy a aportar poco, porque cuando se trata de neurología... Bueno, el doctor Oscar Martínez es un viejo amigo, viejo por mí, no por él, porque él es una persona muy joven, pero nos conocemos hace mucho del Hospital Británico. El doctor Oscar Martínez es médico neurólogo del Hospital Británico, ex-fellow en epilepsia del Hospital Jackson Memorial de Miami, Estados Unidos. Es el actual jefe del programa de epilepsia del Hospital de Clínicas José de San Martín. Y tengo muchas cosas más para decir del doctor, pero el doctor me ha prohibido que las diga, así que ya lo vamos a poner en el micrófono y lo vamos a hacer que nos cuente muchas cosas que él sabe. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de este tema que nos convocaste hoy, así que muchas gracias. Gracias a vos por estar acá hoy con nosotros, es un placer tenerte. El doctor es neurólogo, como dije, y es especialista en epilepsia, así que nos va a hablar de este tema. Vamos a conocer los mitos y las verdades de la epilepsia con el doctor Oscar Martínez. Doctor, vamos a comenzar entonces con lo primero. ¿Qué es la epilepsia, doctor? Bueno, la epilepsia es una condición en la cual el cerebro produce una actividad eléctrica excesiva, anormal, y esa actividad eléctrica se va a manifestar de distintas formas. La más común, o la forma de manifestación más común que todos asociamos con la epilepsia, son las convulsiones, pero es importante destacar que a veces esas descargas eléctricas que se originan en el cerebro pueden manifestarse también con formas más sutiles, con formas más suaves, digamos, como pequeñas desconexiones o pérdida de conciencia transitorias, a veces duran segundos o minutos, lo que conocemos como ausencia, por ejemplo. Entonces, básicamente explicar que la epilepsia es una condición en la cual una persona tiene su cerebro con una predisposición a provocar esas descargas, y esas descargas pueden causar distintas manifestaciones. De hecho, hoy en día se tiende no a hablar de epilepsia, sino de las epilepsias, porque son muy variadas las manifestaciones de la epilepsia. Insisto que todos asociamos al paciente que tiene una convulsión, ¿no? El paciente que pierde la conciencia, se cae al piso, tiene sacudidas, se muerde la lengua, muchas veces tiene relajación de esfínteres, o sea, se orina encima. Lo que pasa es que esa es la que más impacta. Exactamente. Esa es la forma, digamos, que clásicamente de los tiempos históricos asocia a la epilepsia, digamos, lo que antes se conocía como gran mal epiléptico, hoy lo que llamamos convulsiones, pero esto de la antigüedad, que es lo que habitualmente uno asocia con la epilepsia, que no es difícil obviamente el diagnóstico en estos casos, pero insisto que es muy importante pensar que a veces hay manifestaciones que no son tan
dramáticas y que también son formas de epilepsia, ¿no? O sea, episodios, por ejemplo, en chicos, a veces que son pequeñas desconexiones, o sea, un chico que quizás está sentado en el aula de su colegio y se desconecta, se queda tildado o colgado, como nos cuenta la mamá o el profesor o profesora que tenga en ese momento, eso también es epilepsia. Entonces, insisto que hay muchas formas, de las convulsiones, que quizás son las formas más evidentes y que todos asociamos y diagnosticamos como epilepsia, hasta formas que son más, digamos, difíciles de diagnosticar o más suaves, por usar una palabra, ¿no? También me parece importante, digamos, destacar que la epilepsia es muy frecuente, cerca del 1% de la población tiene epilepsia. Insisto, 1% de la población tiene epilepsia. Esto no es un dato menor, esto tiene mucha implicancia social, estamos totalmente comprometidos con la difusión de la enfermedad y de quitar todos los tabúes y todos los mitos y el folclore asociado a la epilepsia, ¿no? Creo que esa es nuestra misión y que de hecho la estamos cumpliendo un poco en este momento, ¿no? Ya lo creo. Doctor, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? ¿Por qué una persona puede o no ser epiléptica? Bueno, las causas son varias. Hay causas que llamamos de origen genético, digamos lo que antes llamamos idiopática o criptogénica, cosa que a los médicos nos gusta usar palabras difíciles, ¿no? Pero idiopático o criptogénico es lo que antes, hace unos años, no conocíamos el origen. Hoy cada vez más sabemos que esas desconocidas tienen un origen en variaciones genéticas, en más de 250 genes involucrados o posiblemente comprometidos en el origen de la epilepsia. No necesariamente significa que una mamá que tiene epilepsia, su hijo va a tener epilepsia. No es tan sencillo el mecanismo de transmisión genético de la epilepsia. Por suerte, ¿no? Así es. Es mucho más complejo, pero bueno, cada vez se está investigando más en el campo de la genética. Después tenemos causas que mucho más, digamos, comunes y que todos hemos escuchado, como traumatismo de cráneo, o sea, golpes en la cabeza fuertes, traumatismo de cráneo severo, en lo cual el doctor Granchat, como neurocirujano, tiene mucha experiencia en el tema, especialmente aquellos golpes en los cuales hubo un daño en el cerebro, una lesión en el cerebro, pueden causar crisis epilépticas, no necesariamente en el momento del accidente, a veces pueden pasar años hasta que el paciente desarrolla su primer crisis convulsiva. Otros fenómenos, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Hoy día también tenemos un enorme deseo de promocionar para hacer mayor conciencia de la incidencia de los accidentes cerebrovasculares, y bueno, los ACV, como le decimos habitualmente, pueden causar epilepsia posterior, infecciones, meningitis. Lamentablemente meningitis en los niños pueden causar epilepsia en edades más tardías de la vida. Así que las causas son múltiples. Sí, claro, lo que es curioso de esto, curioso para los que no somos médicos, es eso, que la manifestación puede ser tardía, bastante tardía. Después, por ejemplo, una persona tiene un accidente en moto, estaba pensando. Exacto. Muchos años después puede ser. Exacto. Lo que usted dice es muy cierto, y de hecho el accidente sería lo que llamamos la injuria, o sea, el daño, y después viene lo que se llama un periodo silente, ¿no? Un periodo que a veces son años. O sea, quizás yo tengo un accidente hoy, me caigo, me lastimo, me golpeo la cabeza fuerte, y quizás en 5 años tengo una convulsión, y esa convulsión está vinculada con el accidente que tuve hoy. O sea, es importante ese tema, y además también un dato interesante es que, al menos nosotros cuando estudiamos en la facultad, doctor, se decía que la epilepsia era una enfermedad de los niños. Así es. Y una cosa muy llamativa es que hoy día vemos pacientes que debutan con epilepsia que tienen más de 65 años. O sea, básicamente hay dos distribuciones según la edad de la frecuencia y la incidencia de la epilepsia, una en la población infantil, en los niños, y una segunda, digamos, grupo etario, o sea, un grupo de gente de más de 65 años que tienen epilepsia. Hoy no es infrecuente que un paciente de 70 años debute su epilepsia con una convulsión, una crisis convulsiva. Así que eso es importante destacar. O sea que se puede dar en cualquier edad de la vida. Así es, exactamente. Y díganos, doctor, ¿cómo reconocemos una crisis de epilepsia? ¿Cómo reconocemos una convulsión? Digamos que es una de las manifestaciones, pero
digamos que es impactante, que uno se asusta o podemos confundirnos, ¿sí? Así es. Bueno, ante una convulsión, habitualmente cuando es una convulsión, como comentábamos antes, una convulsión en la cual el paciente pierde la conciencia, se cae al piso, tiene sacudidas, ahí habitualmente el diagnóstico lo hacemos, es sencillo, digamos, todos tenemos esa imagen. En formas en las cuales no hay convulsiones, hay muchas formas de epilepsia que no tienen convulsiones. El diagnóstico se hace interrogando al paciente, a la familia, a los testigos, o sea, testigos llamados a las personas que han presenciado el episodio, y a veces son episodios en los cuales el paciente nada más se queda con la mirada fija, que hace algunos movimientos con la boca, o que tiene sacudidas quizá de un brazo, una pierna, y nada más que eso. O pacientes que quizá tienen sensación de olores desagradables, olores feos, o fenómenos tipo déjà vu, o sea, la sensación de lo ya vivido. Quiero decir que nadie se asuste si alguna vez tuvo un déjà vu, que todo no, por favor, nadie se asuste con esto, pero no es el caso. Todos hemos tenido la vivencia, el déjà vu, de hecho, casi ni hace falta explicarlo, la sensación de la familiaridad de algo, ¿no? Estar en un lugar y uno siente que ya estuvo, eso es lo que se llama déjà vu, lo opuesto se llama vu, la sensación de lo no vivido, pero bueno, son estos fenómenos que en los pacientes con epilepsia se dan más frecuentemente y que, como les comentaba antes, no son convulsiones. O sea, un paciente con epilepsia, uno no ve nada en su aspecto físico habitualmente, no hay ningún signo que nos haga pensar que tiene epilepsia, ¿no? Claro, esto lo que nos está diciendo, doctor, es muy importante. Digamos como la vieja crisis de gran mal, el ataque convulsivo, es como que es tan impactante, es tan notorio que es difícil equivocarse, ¿no es cierto? Ahora, es muy importante lo que usted nos acaba de decir, habría que hacer una buena difusión a nivel de las mamás, a nivel de los colegios, aquellos chiquitos que no tienen convulsiones, pero que tienen manifestaciones epilépticas y que eso les genera problemas en la escolaridad, en el aprendizaje, ¿no, doctor? Exactamente, lo que usted menciona es totalmente cierto. La forma tipo ausencia, que justamente la palabra deriva de que el paciente está ausente, es decir, como desconectado. Muchos papás o familiares dan cuenta que el chico se queda tildado, se queda colgado, usando términos comunes, actuales y vinculados con la computación. Pero sí, son episodios en los cuales el paciente se desconecta, quizá transitoriamente. Hemos tenido la suerte de que muchos docentes, profesores, maestros, los papás mismos, obviamente, se dan cuenta que ese chico tiene esos episodios. De hecho, quería mandar un saludo a un docente del Lago Puelo, del sur de nuestro país, que hace poco me llamó por una chiquita con epilepsia, que él, digamos, realmente el docente lo detectó que esta nena tenía una dificultad en sus clases. Indudablemente estas formas hay que conocerlas, ¿no? Hay que saber que existen, ¿no? Entonces, no pensar nada más que en la epilepsia en las convulsiones. Hay muchas formas de manifestación. Por supuesto, porque una detección así precoz por parte de un docente le cambia la vida a esa persona. Absolutamente. Estos chicos, lo que usted dice, absolutamente cierto, estos chicos bien medicados, con medicación que se toma adecuadamente, mejoran enormemente su calidad de vida. La palabra clave que usamos en epilepsia es calidad de vida. Es que va a llevar una vida normal, bien diagnosticado y bien tratado, va a llevar una vida normal, o casi normal. Bueno, afortunadamente cerca del 70% de los pacientes con epilepsia pueden llevar una vida normal. En el caso que hablábamos antes de los chicos, bien medicados, estos chicos mejoran notablemente, mejora su rendimiento escolar, mejora su desempeño social, con sus amigos, con su familia y demás, así que es muy importante el diagnóstico. El diagnóstico, una vez más, insisto, está basado también en lo que nos cuentan las familias, lo que nos cuentan los testigos y la entrevista médica, ¿no? Yo creo que, una vez más, pondría énfasis en lo importante que es sentarse con el médico y hablar, dedicarle tiempo al paciente, escucharlo, hacer todas las preguntas, que el paciente nos pueda preguntar lo que quiera, por más disparatado que parezca. Esa es la clave del diagnóstico, ¿no? Una buena, lo que llamamos anamnesis, ¿no? Anamnesis es sentarse con el paciente y hacer un buen... Es la clave de la medicina. Es la clave de la medicina. Es la clave lo que nos han enseñado los maestros y que, claro, lamentablemente a veces, actualmente a veces no se le pone el énfasis que merece, ¿no? Pero sigue siendo el eje, ¿no? Del diagnóstico. Porque vivimos corriendo, doctor, pero
una de las claves de la medicina es escuchar al paciente y saber interrogar a un paciente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo les comento, por ejemplo, con el caso de la epilepsia, en particular, a veces al paciente se le hace muy difícil explicar sus síntomas. Claro, porque no los recuerda. Me ha pasado también pacientes que tienen temor a contarte lo que siente porque dicen, no estaré loco, son cosas muy... pero si uno entiende, un gran maestro de la epilepsia que se llama Penfield decía que la epilepsia tenía un lenguaje que nosotros los médicos que nos dedicamos a la epilepsia teníamos que aprender, así como estudiar en inglés o francés o chino o lo que sea. Hay que entender qué nos cuenta el paciente, ¿no? A veces pacientes que tienen sensaciones, a veces pueden ser una sensación en el estómago, o sea, en el abdomen, claro. Hay gente que, esto que comentábamos antes, lo de déjà vu. Entonces hay que entender qué nos está explicando el paciente, y para eso necesitamos tiempo, necesitamos sentarnos. La clave diagnóstica, el elemento diagnóstico más importante es la historia clínica, o sea, el hecho de que estemos sentados con el paciente, lo posible con su familia, como mínimo 45 minutos que nos podemos sentar, dialogar, preguntarle, como decíamos antes, detalladamente qué siente, cómo son los episodios, con qué frecuencia pasan. Y después están los estudios complementarios, obviamente, el electroencefalograma. ¿Es un estudio útil, doctor? Es un estudio útil, con todas las limitaciones que tienen los estudios, ¿no? O sea, siempre también parte de las enseñanzas que tenemos es que uno no medica un estudio, ¿no? O sea, es un complemento, ¿no? Es el complemento de la historia clínica, pero sigue siendo un método no invasivo. O sea, no invasivo, eso significa que no duele. El paciente se le coloca unos cables adheridos, pegados con un adhesivo transitorio al cuero cabelludo, a la cabeza. Se miden los potenciales eléctricos, o sea, se mide la actividad eléctrica, y es de mucha utilidad y aporta datos útiles. Hoy día también los estudios de imágenes, la resonancia magnética en especial, nos ha cambiado, nos ha permitido ver cosas que antes no veíamos, y que juntando todo, o sea, la idea es juntar todo, unir la historia clínica, la resonancia, el electroencefalograma, juntar todo eso nos permite llegar a un diagnóstico bastante preciso en la mayoría de los casos, ¿no? Doctor, le hago una pregunta. En realidad los estaba escuchando hablar de, es verdad que el impacto que tiene, hasta el impacto visual en los que por ahí son testigos de estas convulsiones, ¿no es cierto? Es como muy significativo. A mí me pasó una vez de estar en el supermercado y ver que la cajera intentaba pelear con una persona porque no le entendía. Era que la persona estaba balbuceando. A partir de ahí se cayó e interpreté, yo llamé inmediatamente al SAME, que lo tengo incorporado, me imaginé que era una crisis epiléptica. El punto es, uno no sabe qué hacer. ¿Qué se hace cuando uno presencia una situación de esto? Porque hay muchos mitos, que la lengua, que la no lengua. ¿Qué hay de verdad, qué hay de cierto? ¿Qué nos puede contar? Le agradezco que me pregunte esto puntualmente. La crisis epiléptica en sí dura 1 minuto, 2 minutos, básicamente. Luego de la crisis viene lo que se llama periodo posictal, ¿no? O sea, el ictus, que es una palabra que los neurólogos usamos mucho, que se emplea también para, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Es un fenómeno que sucede en forma súbita. O sea, ictus es la definición de un fenómeno súbito. La epilepsia, la crisis convulsiva, es un fenómeno súbito. Pero es importante entender que dura 1 o 2 minutos y que luego viene un periodo en el cual el paciente está confuso, con un lenguaje quizá incoherente, desorientado en tiempo y espacio. Entonces, en esos casos hay que esperar, hay que colocar al paciente en lo posible en el suelo, acostado, en el costado izquierdo, ¿sí? De lo que llamamos decúbito lateral izquierdo, o sea, apoyado en el hombro y de costado izquierdo, con la cabeza baja. Y lo que usted señalaba antes, no intentar colocar nada en la boca. Ningún paciente se traga la lengua. Esto, perdón que lo diga, seguramente muchos oyentes y lo conocen, pero bueno, es uno de los mitos y parte del folclore, y lamentablemente yo he visto muchos pacientes con heridas. Lo escuchamos continuamente, es que, claro, de los pacientes y de las personas, no solo de los pacientes, así que es muy importante que lo aclare. El fenómeno vale entonces que le dediquemos tiempo a esto. O sea, ningún paciente se traga la lengua, no hay que forcejear con la boca durante la crisis. Una vez que pasó la crisis, ahí sí uno puede colocar, si tiene un pañuelo,
doblado en el costado de la boca para evitar que si hay una nueva crisis el paciente se lastime, pero no hay que hacer ningún tipo de maniobra excesiva. Lo que usted ha hecho de llamar al SAME es lo que hay que hacer. Hay que colocar al paciente en esa posición, vigilarlo, que no se lastime, claro, obviamente que no se golpee, que no se golpee, obviamente si hay un objeto, por ejemplo el borde de una mesa o lo que fuese que se puede lastimar, obviamente corremos la mesa, lo colocamos en esa posición, ponemos algo, un almohadón o si una campera debajo de la cabeza del paciente para que no se lastime, en fin. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tampoco sujetarlo al paciente, hay que dejar contenerlo, pero tampoco sujetándolo, ¿no? Porque en el periodo posictal, obviamente el paciente empieza a estar consciente y a nadie nos gusta que nos estén sujetando. Claro, despertarse, ¿no? Y estar claro, sujetado. Claro. Así que esas son las medidas que hay que hacer, básicamente. Dejarlo de costado, en lo posible del costado izquierdo, no colocar nada en la boca, vigilarlo, tomar el tiempo de la duración de la crisis en lo posible y, como bien decía usted, llamar al sistema de emergencia que uno tenga, ¿no? Si estas crisis se prolongan mucho, ¿pueden traer daño? Bueno, es una... Porque a veces hace una crisis cortita, termina, sí. A veces no. Así es. Bueno, esto es una pregunta que nos difícil de contestar a veces. Si una crisis se prolonga en el tiempo, hoy día se habla de 7 minutos, 5 minutos, claro. Hay una condición que se llama status epilepticus o estado epiléptico, que es el paciente que tiene convulsiones seguidas, y es una emergencia médica. Claro. Ahí aún más se justifica llamar a una emergencia médica, y la atención no se puede hacer en el domicilio ni en el lugar, hay que llevar al paciente a una institución y bueno, se hace un tratamiento adecuado para eso, ¿no? Sí, a un lugar donde tenga asistencia médica. Exactamente. Bien especializada, ¿no? Exactamente. Hay algunas situaciones, algunas enfermedades parecidas a la epilepsia que pueden llevarnos a confundirnos, y a las mamás también, o a algún familiar que ve un episodio así. ¿Qué podemos decir de eso como algo de utilidad para nuestros oyentes? Sí, eso es muy importante. O sea, hay muchas enfermedades, situaciones que semejan a la epilepsia o una crisis epiléptica, ¿no? Yo creo que la más común, al menos basado en la práctica cotidiana, es lo que los médicos llamamos síncope. Síncope significa la pérdida brusca del conocimiento con caída habitualmente, que dura muy poco tiempo, dura menos de un minuto. En el síncope es lo mismo que la hipotimia o desmayo, ¿sí? No lo decimos en el sentido que a veces se usa en la calle, que Juan se murió de un síncope, como que es un infarto, gente, ¿no? Claro, lo confunde con una cuestión cardíaca. Como te decía, los médicos nos gusta usar palabras difíciles, entonces llamamos síncope a esa pérdida de conciencia, que habitualmente se da en gente joven, que los días que se aproximan de mucho calor, que estás haciendo quizá parado, haciendo la cola en el banco, lo que sea, o un chico que está en un acto escolar, un día de mucho calor y demás, sencillamente pierde la conciencia, y durante esa pérdida de conciencia puede haber algunos tipos de sacudidas o movimientos que semejan en alguna medida de una crisis convulsiva. Desde luego que también hay que pensar en enfermedades, o sea, un paciente diabético, por ejemplo, que quizás un día se aplicó una dosis de insulina mayor a la que le corresponde en ese día, que no tomó su colación, o sea, no se alimentó bien ese día, entonces bajan los niveles de glucemia, de azúcar en la sangre, y puede hacer una convulsión. Ese no es un paciente con epilepsia. Hay otro tipo de manifestaciones tipo psicológicas, psiquiátricas, que a veces pueden ser confundidas con epilepsia. La migraña, que es una cosa absolutamente común, la migraña o jaqueca, o sea, formas de dolores de cabeza que a veces son precedidos por alteraciones visuales, o sea, visión de lucecitas o distorsiones de la visión y demás, a veces también son confundidas con epilepsia. Entonces, también volviendo a las enseñanzas de los grandes maestros que tuvimos la suerte de tener, a mí me dijeron muchas veces que hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico de epilepsia. O sea, antes de diagnosticar epilepsia, lo conversamos, lo hablamos, buscamos todas las medidas, los detalles y los estudios que nos permitan certificar y estar seguros que el paciente tiene epilepsia. Claro, es un rótulo muy importante, es una impronta muy fuerte en la vida de una persona, saber. O sea, que si nosotros le decimos que tiene una epilepsia, realmente tiene que tenerla, porque decirle a una persona que no tiene epilepsia, que sí tiene una epilepsia, como al revés. El paciente que tiene epilepsia, que no lo diagnostiquemos,
digamos, trae aparejadas muchas consecuencias, ¿no? Exactamente, lo que usted menciona es absolutamente cierto. Tanto el subdiagnóstico como el sobrediagnóstico son dos males que lamentablemente vemos a menudo en la práctica, ¿no? Pacientes que tienen epilepsia están diagnosticados como alteraciones psicológicas, el famoso estrés, que le echamos la culpa a todo al estrés. Nadie niega el papel que juega el estrés en las enfermedades, especialmente lo que se llama distrés, ¿no? La falta de adaptación en alguna medida. Pero no podemos explicar con el estrés una crisis convulsiva en todos los casos. Entonces a veces se subdiagnostica, o sea, subdiagnosticar es que no hacemos el diagnóstico de epilepsia, y lo opuesto, que sería el sobrediagnóstico, ¿no? A veces se pone el diagnóstico de epilepsia a gente que no tiene epilepsia. Claro. Y se puede hasta llegar a medicar, a ver cómo usted nos contaba, sí, lo vemos también cotidianamente, gente que quizás hace 15 años que está tomando un medicamento anticonvulsivo, y cuando uno interroga adecuadamente, hacemos los estudios complementarios y demás, quizá nos damos cuenta que ese señor o señora o joven tiene otra enfermedad, quizá cardíaca, por ejemplo, que le causó un desmayo, una lipotimia, y bueno, se hizo un diagnóstico erróneo de epilepsia, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico de epilepsia. Esto no implica que la epilepsia sea una cuestión estigmática, ¿no? La epilepsia hoy día, afortunadamente, esto me pone muy contento, decir que, como usted decía antes, la mayoría de los pacientes pueden hacer una vida normal. Esa es la gran satisfacción que uno tiene, ¿no? En esta profesión. Sí, nosotros que digamos que hacemos neurología, neurocirugía hace muchos años, que hoy se pueda decir eso, ¿no es cierto? Bueno, explíquenos usted un poco más. Creo que es una gran satisfacción, una gran tranquilidad para los pacientes y una gran satisfacción para uno como médico, ¿no? Bueno, yo de hecho le quería preguntar, porque me quedé antes colgada pensando. Eso no es... No, usted dio un par de definiciones que a mí ya me dejaron preocupada. Hablando en serio, usted dijo, porque no necesariamente de una mamá epiléptica nace un bebé epiléptico. Entonces ahí yo me quedé pensando, entonces una mujer que es epiléptica puede ser mamá sin ningún problema. Bueno, sí, de hecho, la idea es que muchas chicas con epilepsia, la mayoría de ellas, cerca de un 98%, 94% de las mujeres con epilepsia tienen sus hijos sanos, pueden tener un embarazo, un parto normal. Ponemos mucho hincapié, de luego también en el tipo de epilepsia que tenga la mujer, ¿no? No toda, como decíamos al comienzo, no todas las formas de epilepsia son iguales, pero afortunadamente, en un altísimo porcentaje de los casos, mujeres con epilepsia llevan a cabo un embarazo y un parto normal, totalmente, puede ser un parto vaginal, o sea, no necesita ser cesárea, amamantar a sus hijos, tener hijos sanos, así que es muy importante destacar eso, ¿no? También es la práctica cotidiana, vemos muchas chicas jóvenes con epilepsia que vienen con un montón de ideas, de temores, claro, de miedo. preocupaciones, de miedo, que una vecina, una amiga o lo que sea le dijo que podía pasar esto o aquello, y parte también de lo que de nuestra lucha cotidiana es sacar esos prejuicios y esas ideas equivocadas, ¿no? Hay que destacar que una mujer con epilepsia, medicada, tomando suplementos de ácido fólico, que el ácido fólico es una vitamina que lamentablemente a veces con la dieta que llevamos hoy día no cumplimos con las cantidades necesarias. Suplemento de ácido fólico, insisto, es una vitamina que toda mujer joven debe tomar si está en edad concepcional, o sea, en la edad en la cual puede tener hijos. Puede llevar a cabo, obviamente con asesoramiento de su médico neurólogo, si hace falta hacer consulta con genetista se hace, pero la mayoría pueden llevar a cabo, tener un embarazo absolutamente sano y tener hijos sanos, ¿no? ¿Y se interrumpe la medicación durante el embarazo? Porque vio que a las embarazadas no nos dejan tomar nada. No, en el caso, depende, un poco el eje de la epilepsia es adaptarse a cada paciente, ¿no? Esa es la clave. Pero la clave de la medicina. Sí, la clave de la medicina. La clave de la medicina, pero como concepto, en la mayoría de los casos se mantiene la medicación durante el embarazo, porque los riesgos de una convulsión, en el caso de una paciente que tenga convulsiones, son mayores a los riesgos potenciales de
efecto negativo de los medicamentos, ¿entendés? Claro. Así que en la mayoría de los casos se mantiene la medicación, pero insisto, hay que adaptarse a cada caso en particular. O sea, la idea es que sea un embarazo planificado, de ser posible. ¿Qué significa planificado? O sea, que la mujer llegue en las mejores condiciones clínicas, ya sea estudiar que esté anémica, que no tenga que su tiroides esté bien, o sea, toda una evaluación clínica y neurológica para que llegue lo mejor posible al punto en el cual desee quedar embarazada, ¿no? Claro. Yo lo escucho hablar ahora de estas cosas que parecen absolutamente normales, y son, por supuesto, pero bueno, te sabes que yo hace unos 12 años me he ido apartando un poquito de la cirugía, justamente porque me he dedicado a resolver problemas que antes operábamos, que sobre todo en columna, que ahora los podemos tratar sin cirugía. O sea, ¿qué es lo que vamos viendo? Gracias a Dios, gracias también a uno como paciente, porque todos somos o vamos a ser pacientes en algún momento, potencialmente somos pacientes. Esto que está diciendo usted hoy con mucha tranquilidad, hace 10, 15 años atrás no era tan así. No le podíamos decir a una chica joven en edad de concebir, en edad de ser mamá, con tanta tranquilidad, brindarle la tranquilidad que puede tener un embarazo tranquilo, que puede llegar a un final del embarazo y tener un parto por vía baja. No le podíamos dar esa tranquilidad. ¿Con qué tiene que ver eso? Por lo que estoy escuchando, ha avanzado mucho el conocimiento sobre la epilepsia, ha avanzado la medicación. Cuéntenos un poco, doctor, ¿cómo es esto? ¿Cómo han cambiado tanto las cosas? Lo que usted comenta es exactamente cierto. Yo creo que ha avanzado todo, ha avanzado la medicina en cuanto al desarrollo de medicación que antes no se disponía. Hace 20, 30 años teníamos 4 antiepilépticos, o sea, 4 medicamentos anticonvulsivantes. Y los dormíamos totalmente a los pacientes. Sí, claro, porque eran medicamentos derivados de los barbitúricos, la mayoría de ellos, entonces tenían efectos sedantes, hipnóticos, o sea, que inducían el sueño. Hoy tenemos más de 20, cerca de 20 medicamentos anticonvulsivantes, y lo que usted decía también es totalmente cierto. Yo atiendo pacientes que tienen más o menos mi edad, 50, 60 años, y que podían haber sido brillantes médicos, abogados, comerciantes o lo que hubiesen querido haber sido, pero sus médicos en su momento, estoy hablando hace unas cuantas décadas atrás, le prohibían estudiar. O sea, esto que suena hoy día un poco medieval, digamos, claro, no es tan así. O sea, lo que usted comentaba antes, hasta no hace tanto tiempo, se negaba. Es interesante que en Estados Unidos, hasta 1970, se prohibía la entrada a bares o lugares públicos a pacientes con epilepsia. Esto estoy hablando de Estados Unidos, 1970. Doctor, es muy interesante, muy lindo lo que nos está contando. Como ya sabíamos cuando comenzamos el programa que nos iba a faltar el tiempo, pero bueno, todavía tenemos un rato para disfrutarlo. Y quiero decirles a nuestros oyentes, los que quieran hacer alguna pregunta al doctor, que nos pueden llamar al 5246-0244, al 5246-0241. Vamos a hacer un corte y volvemos inmediatamente en Sala de Médicos con el doctor Oscar Martínez, neurólogo especialista en epilepsia. 16. Sala de Médicos con el doctor Aníbal Granjat. J'ai tant escamoté l'angle des parapets de mes incontournables et de mes indomptables, dédicacé mes nuits, élevé les poignets sur les comptoirs luisants de flaques innombrables, de chagrins sans marais, de mensonges enjambés, des marées de promesses. Non, moi, je n'en veux plus. Juste que disparaisse le goût du survécu et que des alibis je me déshabitue. 5246-0244. Je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons.
phare sans lumière, je me suis accroché et gravé sur ma chair en cuir, désespéré, l'encre de mes chimères, celle de vos baisers, tarie dans les ornières de mon identité. Les fugues sans frontières, les refuges obtus, l'alphabet du bréviaire, non moi, je n'en veux plus. Je confesse à ma bière tous ces malentendus. J'avoue à la kermesse mon paradis perdu. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Escamoté, l'ange de ma liberté, de mes incontournables et de mes indomptables, que les angles du ciel, ceux de la charité, ont lu dans mon regard l'aurore insurmontable, de mes lambeaux de larmes, de mon cœur ébréché, du souffle et de sa panne, non moi, je n'en veux plus. Je dissous mon absence, je renais en silence, je serre tout contre moi les seins du porte-clés. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous tends ma chemise, baisse mon pantalon. Je suis nu comme un verre et je remplis d'hiver cette folle tentation qui gêne mes frissons. Et pour qu'on intoxique mes veines assoiffées, je vous rends ma chemise ivre de liberté. Je délaisse l'hiver, je laisse à l'abandon cette folle tentation qui gêne mes frissons. Espacio publicitario. Tendencia, estilo, Cugini Fabio, imagen, vanguardia, Cugini Fabio, una marca registrada, hombre-mujer, Cugini Fabio, Lima 83, www.cugini.com. La peluquería. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer, fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Para momentos especiales, el complemento adecuado encontralo en Espacio G. Espacio G, Premium Wine Store. Talcahuano 1177 Capital. Teléfono 4815-5242. Un espacio, todos los vinos. www.espaciogvinos.com.ar. Espacio G. Tener tu propia casa para ver crecer a tu familia se puede. Tener tu propia casa y pagarla de a poquito, se puede. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Laura Di Marco presenta su nuevo libro, Cristina Fernández, la verdadera historia, una biografía íntima de la mujer más poderosa del país. Todos los secretos mejor guardados de la presidenta, como nunca nadie los reveló. Encontrá Cristina Fernández, la verdadera historia en todas las librerías del país. Publica Sudamericana. Fin. Espacio publicitario. Hola, soy Gustavo Mura. Todos los domingos a las 6 de la tarde, voy a estar con Cuando cae la tarde, cae el sol.
El CAE la tarde de siempre, nada más que ahora sin censura, sin censura. Aquí, en FM Identidad 92.1. Política, información general, espectáculos, economía, deportes. Todo lo que el CAE la tarde siempre te dio, pero ahora en libertad. Hasta las 16, Sala de Médicos, con el doctor Aníbal Granjat. Comme ça, et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. J'entends plus mon cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire. Je ne suis plus une gamine. Si una madre está embarazada y es epiléptica, puede dañar al feto, al embrión. Tomando medicamentos. Recordamos cuando se dio la talidomida hace muchos años atrás, a mujeres embarazadas nacieron niños sin brazos, que de ahí salió la institución Pintores sin Manos. Entonces es una controversia, ¿no? Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Retomamos nuevamente en Sala de Médicos con el doctor Oscar Martínez. Hemos escuchado un mensaje de una oyente. Doctor, ¿qué le podemos contestar al oyente? Sí, lo que dice la señora de la talidomida, que fue en la década del 60, fue justamente, tiene toda la razón en ese sentido, que se usaba ese medicamento y que después obviamente tenía consecuencias tremendas. Afortunadamente, a punto de partida de ese tipo de situaciones se han hecho numerosos estudios y hoy día, basados en la evidencia, podemos decir que la mayoría de los medicamentos que usamos tienen un índice de complicaciones para la descendencia, o sea, para, como decía la señora, para el embrión o para el feto, digamos, el futuro bebé, que son bajos. O sea, si uno pone en la balanza los riesgos de una posible convulsión versus los riesgos potenciales de lo que se llama teratogénesis, o sea, el daño que puede causar en el bebé, son mucho mayores. Si una chica embarazada y tiene una convulsión, durante la convulsión la posibilidad de la caída de un golpe vinculado con la caída o la hipoxia, o sea, la falta de oxigenación para el bebé durante la convulsión, esas situaciones son mucho más graves que los efectos potenciales de la medicación. Pero quiero hacer una salvedad. La señora con muy buen tino mencionaba el caso de la talidomida. Afortunadamente hemos avanzado mucho en ese sentido y hoy cada medicamento que usamos conocemos con mucha más precisión que en esa época los efectos secundarios. Entonces, desde luego que también, como mencionábamos antes, usamos la medicación cuando está justificada, ¿no? Es una cosa lógica. O sea, si estamos dando medicaciones para evitar los posibles efectos de una convulsión, o sea, los casos que se mantienen la medicación es porque, insisto, los riesgos de una convulsión durante el embarazo son serios, ¿no? Así es. La observación de la señora es justa, es atinada. Gracias a Dios, señora, eso quedó muchos años atrás. Todos nos acordamos de eso, sí, fue sí. Tremendo. Pero por suerte eso ya quedó atrás. Quiero decirle también, señora, que la talidomida no se usaba como anticonvulsivante, era un analgésico. A raíz de eso, como acaba de decir el doctor Martínez, hoy se hacen muchos estudios cuando se lanzan drogas nuevas al mercado, siempre se prueba qué efecto puede tener una droga en una señora embarazada, qué efecto puede tener sobre el feto o sobre el embrión en los primeros momentos del embarazo.
Así que es muy cierto la observación, pero es lo que venimos diciendo. Gracias a Dios, la medicina viene avanzando para todos, para los pacientes, para los médicos y para la medicina en sí. Tenemos algunas preguntas de algunos oyentes que dejaron en el contestador. Andrea de Villa Urquiza, nos dice que encendió más tarde la radio y que justo enganchó el tema de déjà vu. La verdad que la preocupa porque muchas veces le pasa si eso significa que tiene epilepsia o no. Le vamos a recordar a Diana que tiene que encender la radio a las 15 horas. Bueno, sí, quizá la hora de la siesta, ¿no? Justo, no, el déjà vu en forma aislada no implica una disfunción de tipo epiléptica. De hecho, no se conoce muy bien el mecanismo por el cual se produce el déjà vu. Es una alteración de la memoria en sí. Lo que sí es cierto, los pacientes con epilepsia, especialmente la epilepsia que afecta un área del cerebro, que se conoce como lóbulo temporal, que sería la parte del costado, digamos, del cerebro, cuando hay alteraciones de esa área, los pacientes muchas veces tienen déjà vu muy frecuentemente. Ahora, si son episodios aislados, no, por favor que no cunda el pánico, no, a todos nos puede pasar y es una situación normal, digamos. No lo podemos rotular de epilepsia. No, por favor. Justamente lo que decíamos antes, hay que ser muy cuidadoso con el diagnóstico de epilepsia, ¿no? O sea, para que uno diga que un paciente tiene epilepsia, tiene que estar muy convencido y, insisto, basado en los pilares fundamentales que dijimos, que es una buena historia clínica, o sea, un diálogo profundo con su médico neurólogo, en lo posible que sea un especialista en epilepsia, en la resonancia, los electroencefalogramas, en fin, los estudios complementarios que hacemos, pero no todo, hay muchas cosas que a veces son diagnosticadas como epilepsia y no lo son. Claro. Todo paciente epiléptico o que se sospeche de que pudiera tener una enfermedad epiléptica debe ser visto por un neurólogo, porque el neurólogo, si no lo va a tratar él, porque a lo mejor, aún siendo neurólogo, puede no tener va a conocer sobre epilepsia, pero puede no tener gran experiencia, no importa, ese neurólogo lo va a derivar a alguien que él conozca que pueda manejar a un paciente epiléptico, o sea, un neurólogo que conozca bien sobre epilepsia, ¿no? Exactamente, sí, hoy día la epileptología, o sea, el estudio de la epilepsia es una subespecialidad, claro, a su vez, somos neurólogos y algunos nos dedicamos a epilepsia, otros se dedican a enfermedad de Parkinson, en fin, tenemos subespecialidades, lo cual nos permite un mayor conocimiento de la enfermedad, ¿no? Claro, nosotros lo decimos muchas veces acá en el programa. No siempre los médicos sabemos todo, o sea, los médicos no sabemos todo de medicina, ¿sí? Entonces, pero si no sabemos lo que no sabemos. Entonces, tenemos el compromiso y la obligación de guiar a ese paciente hacia el profesional que sabe de ese tema y que le va a ayudar a resolver su problema. Ese compromiso no lo podemos eludir. No tenemos obligación de saber todo. Exacto. De hecho, como parte de la evaluación, yo siempre pido que un médico clínico, evalúe al paciente, o sea, que estudie causas de diabetes, que quizá no fue diagnosticada, enfermedades de tiroides o enfermedades metabólicas, o sea, enfermedades cardíacas, o sea, una evaluación clínica, eso desde luego que sigue siendo fundamental. Ese es el inicio. Es el inicio, desde luego. Después somos complementos, trabajamos en conjunto, creo que insistimos con esa idea de trabajar en equipo, ¿no? No cabe duda. La medicina no se puede ejercer en forma aislada. Exacto. No somos parcelas ni pedacitos de cuerpos que cada uno se dedica a un pedacito nada más y sabe de eso nada más. Sí, yo tengo la obligación de saber de mi subespecialidad, pero al mismo tiempo tener la visión amplia de entender que cada paciente que estoy atendiendo tiene que tener una evaluación clínica completa, ¿no? Bueno, siguen llegando las preguntas. Lourdes de San Isidro pregunta si una persona que tiene algún trastorno de la tiroides, si usted lo mencionó en la parte del embarazo, y que no fue tratada durante muchos años, puede sufrir epilepsia. ¿Tiene algo que ver? No hay una relación directa de enfermedad de tiroides con epilepsia. Sí, desde luego todos sabemos que la tiroides es una glándula que funciona regulando todas las actividades metabólicas del cuerpo, pero no hay una relación directa del hipo o del hipertiroidismo, o sea, del disfuncionamiento de la glándula tiroides con la epilepsia, excepto casos muy graves que son encefalopatía, en fin, situaciones extremas. En los casos habituales, obviamente con manos de un buen endocrinólogo, estas alteraciones son controlables y no tienen una vinculación con la epilepsia. Doctor, Nélida de Congreso
dice que nos está escuchando hablar del rendimiento, bueno, de todo el tema que estamos hablando, y pregunta algo que yo también estaba por preguntar hace un rato. Dice que su esposo le cuesta mucho dormir, que cada día se acuesta más tarde porque está hasta las 2 o 3 de la mañana con la computadora, que está en esa hora del día está como si recién se despertara, pero claro, al otro día no se puede despertar. Entonces me preguntaba, aprovechando la pregunta de Nelly del Congreso, si el tema de la computadora, los videojuegos, ¿tiene algo que ver con la epilepsia o no? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que hay dos puntos que comenta la señora Nélida. Una es el sueño y otra el tema de la computadora, que hoy día cada vez van más de la mano, ¿no? Que uno se acueste tarde no es sinónimo de insomnio, ¿no? Hoy día vemos mucho lo que se llama adelanto o retraso de fase de sueño, especialmente en gente que se queda con la computadora hasta altas horas de la noche y al día siguiente por cuestiones laborales, sociales, se tiene que levantar 6, 7 de la mañana. Obviamente la cantidad de horas de sueño no es la adecuada, más que la cantidad de horas de sueño ponemos mucho énfasis en la calidad del sueño, ¿no? O sea, el sueño tiene distintas etapas. Lo que antes pensamos que era una cosa, digamos, pareja, que uno se acostaba a las 10 de la mañana, se levantaba a las 7, dormía toda la noche en una forma continua, y sabemos que el sueño cumple ciclos, o sea, hay distintos ciclos de sueño más profundo, sueño más ligero. Lo que ponemos mucho énfasis es en la calidad del sueño, o sea, ¿cómo sé yo si dormí bien anoche? Sencillamente si me levanto a la mañana y puedo hacer mis actividades en forma habitual, sin un cansancio excesivo, ¿no? Eso es lo que define que dormí bien anoche. No hay una cantidad fija. Lo de las 8 horas de sueño no es una medida exacta. No es una regla. No es una regla exacta. No tengo más excusas. No tenés excusas en ese sentido. Ahora bien... Pero hay un índice, fantástico, lo que acaba de decir el doctor. Si uno se despierta descansado, sí, fue suficiente. Exacto, o sea, como todas las cosas, volvemos al tema de la medicina, que no es una ciencia exacta ni mucho menos. La cantidad de horas de sueño depende de cada individuo. Hay gente que se llama long sleeper, o sea, gente que duerme mucho, gente que duerme poco. Eso depende de cada uno. Pero insisto, la clave es la calidad del sueño. Más que la cantidad, es la calidad. O sea, que el paciente, que la persona se levante a la mañana, se sienta que el sueño fue reparador, se siente en condiciones de asumir las actividades de su día en buenas condiciones. De luego que coincido con Nélida que quedarse muy tarde con la computadora no es muy saludable muchas veces. Incluso la luz que emite el monitor interfiere con el sueño. Eso ya sería otro capítulo. No estoy hablando de epilepsia en este momento, pero claro, estamos hablando de enfermedades del sueño, alteración del sueño. Pero y en cuanto al tema de las computadoras y la epilepsia, la situación es la siguiente. Hay algunas formas de epilepsia que se conocen como fotosensibles, o sea, son sensibles a la luz. Pueden, los pacientes con epilepsia, que a veces pasan muchas horas con los videojuegos o en lugares donde están estas luces estroboscópicas, se llaman estas los luces lugares bailables, exacto. Bailables, ¿no? O la clásica historia es, por ejemplo, si uno va en la ruta y están estos pinitos plantados cada tantos metros y uno pasa con el auto y vas viendo la luz intermitente, eso se llama luz. Pero eso es muy importante, eso es muy importante. Sí. Me gustaría que lo repita, porque eso es muy importante, porque eso puede causar accidentes, ha causado y hemos tenido muchos problemas con eso. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, no todas las formas de epilepsia, ante todo no todas las formas de epilepsia, pero digamos en alguna forma de epilepsia, son menos del 3% del total de la forma, alguna forma de epilepsia son altamente fotosensibles. Lo que se llama la estimulación lumínica intermitente o luz estroboscópica, que es lo que mencionaba usted antes, que una vez va a un cumpleaños, un casamiento y tiene esas luces de esas bolas las llenas de espejo que son de mi época, pero bueno, parece que siguen vigentes hasta la actualidad. Emiten ese tipo de luces que vienen y van, y que a veces, si yo tengo epilepsia, me pueden gatillar una crisis epiléptica, pero no es que la computadora o que la luz me provoca epilepsia, ¿me explico? Entonces, de hecho en Japón desarrollaron unos anteojos que tienen un filtro especial para esa frecuencia de luz, o sea, a veces un consejo práctico que damos, obviamente no para un paciente que va manejando, pero sí para un paciente con una epilepsia fotosensible, es que se tape un ojo. Entonces ahí reducimos un 50% el estímulo, ¿no? Bueno, a veces pasa que un paciente va en un colectivo y al lado se pasa un patrullero, una ambulancia. Eso le iba a preguntar, porque vio que ahora los patrulleros cambiaron, bueno, ahora hará un par de años, es una luz bastante... fuerte, decís, ¿no? Sí, no sé cómo decirlo, pero... intensa, digamos, y que... Y es muy titilante, es muy...
que uno le toca ir con el auto atrás y... Sí, de luego que en el caso puntual de la epilepsia lo que uno intenta es evitar, así como hablamos de la luz, también hay otros factores, ¿no? Claro. Como la falta de sueño, el estrés, el cansancio, el alcohol, en fin. Eso le iba a preguntar, porque una oyente acá lo pregunta, si la dieta, un oyente en realidad, Orlando de San Cristóbal, si la dieta está vinculada con la epilepsia. Sí, en algunos, digamos, la dieta estamos hablando, digamos, de factores, especialmente bebidas que tienen alto contenido de cafeína, la bebida cola, bebidas energizantes, entre comillas, que deberíamos evitar muchas veces. La cafeína, obviamente, tiene un efecto estimulante que en dosis elevadas, como suelen tener estas bebidas, están contraindicadas en pacientes con epilepsia. O sea, no debieran permitirse la venta libre de ese tipo de bebidas con esos ingredientes, ¿no es cierto? Al menos saber que para pacientes con epilepsia, de luego que hay otras enfermedades en las cuales también estas pacientes con patologías cardíacas y demás, estos tipos de bebidas pueden producir alteraciones pero bueno, eso lo dejo a los colegas cardiólogos que lo expliquen con más detalle. Pero en el caso puntual de epilepsia, la falta de sueño, las bebidas con mucha cafeína, el alcohol, pueden provocar crisis. No hay una dieta, digamos, en los casos habituales, no hay una dieta en especial, si bien en algunas formas de epilepsia muy severas usamos lo que se llama dieta cetogénica, o una dieta Atkins modificada, que es una dieta básicamente que es una dieta que produce cuerpos cetónicos, es una sustancia en la sangre que tiene un efecto antiepiléptico, pero ese tipo de dietas se usan en casos de formas de epilepsias muy severas, ¿no? Pacientes que habitualmente no responden a los medicamentos, que hemos probado con múltiples medicamentos y que siguen teniendo crisis. En esos casos se indica esta dieta como un complemento, no es la única medida, es un complemento de los medicamentos anticonvulsivantes. Doctor, acá hay una pregunta muy interesante, ¿sí? Virginia de Flores nos pregunta: estoy escuchando al doctor y quiero consultarle si nuestros hospitales están hoy en condiciones de atender bien a los epilépticos. Bueno, yo creo que sí, hay profesionales muy informados, afortunadamente cada vez tenemos más digamos, conocimiento, más colegas que se dedican y que... Yo creo que los hospitales municipales casi todos deben tener servicio de neurología. Es muy difícil que no tengan servicio de neurología. Y dentro de un servicio de neurología tiene que estar sí o sí siempre. Sí, seguro que sí. La atención, obviamente, bueno, todos conocemos la falencia que tenemos hoy día en la medicina en general, no hablo en particular de la neurología. Tenemos falencia y tenemos cosas muy buenas en los hospitales municipales y nacionales también. Seguro que sí. Yo creo que la clave es que haya como en todas las especialidades de la medicina, que haya una buena relación médico-paciente, que uno se sienta como paciente, que yo sepa que el médico me está escuchando, entienda lo que me pasa. Estoy hablando en particular en el tema de la epilepsia, más aún, y eso en la medicina, en los hospitales públicos, nacionales, municipales, se otorga esta Le vamos a contestar a Virginia de Flores que no podemos darle una referencia sobre todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, pero en la mayoría de los hospitales hay servicios de neurología, y seguramente donde hay un servicio de neurología tiene que haber la especialidad de epilepsia. Lo que sí le vamos a contestar con conocimiento de causa es que el doctor Oscar Martínez es el coordinador del programa de epilepsia del Hospital José de San Martín, del Hospital de Clínicas. Junto con el doctor Oscar Martínez está también un neurocirujano, el doctor Federico Sánchez González, que hace el complemento en el tratamiento de la epilepsia, que es la cirugía de la epilepsia en aquellos casos que fuera necesario. Y le vamos a dejar, el teléfono de este centro de atención de la epilepsia en el Hospital de Clínica General José de San Martín, que es el 5950 9031. 5950 9031. Me preguntaba acá una persona que por ahí no tiene un sistema de cobertura social, ¿puede acceder acá al Hospital de Clínicas sin inconveniente? Absolutamente. Está bien. Esa es la idea, y la idea es brindar la mejor atención posible, dedicar la mayor cantidad de tiempo posible, y estamos desarrollando un servicio, una
un programa de atención integral de la epilepsia, o sea, la epilepsia en todo su sentido, ¿no? Desde el punto de vista de la medicación, contestando a la pregunta de los demás oyentes, o sea, ajustar la medicación para cada paciente, y en los casos que no responden a la medicación, con el doctor Federico Sánchez, que usted mencionó antes, previos estudios adecuados, la cirugía suele ser muy eficaz en algunas formas de epilepsia, no para todas las formas de epilepsia, esto quiero que queden claro, es para casos seleccionados, tampoco es la última instancia, en algunos casos está claramente indicada la cirugía, pero no es para todos los pacientes, pero en los casos indicados y bien seleccionados, la cirugía anda muy bien. Hay que hacerlo. Bueno, nosotros siempre decimos que la cirugía es un recurso terapéutico. Y lo que nosotros exigimos al médico es que el médico debe tener el suficiente conocimiento y el buen criterio de indicarla cuando hace falta. Así es, exactamente. Tampoco demorar el tiempo de la indicación, ¿no? O sea, si el paciente tiene criterios y el foco, o sea, la zona del cerebro que es la que produce esa descarga eléctrica que comentábamos al comienzo, y no está en una zona elocuente, que llamamos, o sea, una zona importante del cerebro, y se puede hacer una cirugía con unos resultados muy buenos en casos seleccionados. Claro, y son cirugías que bien hechas, no son cirugías que impliquen riesgo, y estamos solucionando un problema muy serio. Sí, desde luego, como toda cirugía tiene riesgos potenciales, pero volviendo a la analogía que hacíamos antes con los medicamentos, desde luego que los medicamentos, cualquier medicamento tiene efectos secundarios, tiene un costo no solamente económico, sino también la posibilidad de que tengamos efectos adversos vinculados con la medicación. Pero si uno pone en la balanza el costo-beneficio entre la medicación o la cirugía versus la afección de calidad de vida, insisto con la calidad de vida, o sea, la clave es cuánto afecta la epilepsia en la calidad de vida, uno ve que con la medicación, o en los casos en los cuales está indicada la cirugía, mejora enormemente la calidad de vida. O sea, uno puede con epilepsia llevar a cabo una vida normal o con algunas limitaciones, pero muy satisfactoria en la mayoría de los casos. Doctor, ha sido muy interesante lo que usted nos ha comentado, todo lo que nos ha dicho. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros en Sala de Médicos, y esto nos abre lugar a que repitamos la invitación y nos hable de sueño, porque nosotros sabemos muy bien que usted es un especialista en sueño y que sabe mucho de ese tema, y nos estamos yendo ya de Sala de Médicos porque está llegando el equipo de María Luján Batallán con su programa Buscando Títulos. Hasta el próximo sábado a las 15 horas en Sala de Médicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.